Mi invitado judío, quien no tenía conocimiento del Mesías, cumplió una condena de 20 años en prisión y poco tiempo después de haber ingresado allí, una nube tangible y visible de la gloria de Dios entró en su celda, que incluso otros reclusos vieron. A continuación, la madre de David Jairabedian se convirtió en una creyente judía en el Mesías, desarrollando un don profético que se manifestó por primera vez tras la visita de un rabino que de forma inexplicable desapareció ante sus propios ojos. David, por favor, cuéntanos un poco sobre tus padres y en particular sobre este enigmático rabino. Mi madre tenía aproximadamente 8 años de edad y solía ir caminando a la escuela todos los días con una amiga suya en aquellos tiempos, cuando aún se podía ir a la escuela con total seguridad. Ella vivía en Nueva York y así, un día, en lugar de esperar a que su amiga llegara, sintió un impulso de salir más temprano. Así que caminaba sola y tenía su dinero para el almuerzo después. Y mientras iba de camino a la escuela, un rabino se le apareció o se le acercó y le dijo: Maidela, Maidela, necesito que me ayudes. Ella lo miró y le dijo: ¿qué necesita? Él le dijo: necesito dinero para el metro para cruzar la ciudad. Aunque estoy en la parte equivocada de la ciudad. Y ella metió la mano en su bolsillo, sacó 15 centavos y se los dio a él. Ella le dijo: si necesitas más, puedo ir a buscarlo, puedo regresar corriendo a mi casa. Él le respondió: no, esta es exactamente la cantidad perfecta de lo que realmente necesito. Y él le dijo: quiero orar por ti para darte una bendición especial. Así que puso su mano sobre la cabeza de mi madre, y mientras oraba por ella, lo que ocurrió fue que la presencia de Dios descendió poderosamente sobre ella, y ella sintió intensamente esa presencia divina. Pero Sid, lo que no te conté fue esto. En el momento en que apareció el rabino, de repente todo el tráfico y todo lo que había en la calle se detuvo al instante y ella quedó atrapada en ese momento. Y cuando él soltó su mano de ella, de repente todo empezó a moverse de nuevo. Y cuando ella se giró y miró, el rabino ya no estaba allí, y ella guardó eso en lo más profundo de su corazón. No se lo contó a nadie durante muchos años, pero fue en ese momento cuando ella recibió por primera vez el don profético de sueños y visiones, siendo una persona no convertida que aún no conocía al Mesías, pero Dios comenzó a visitarla desde muy temprano en su vida. Y entonces, cuando tuvo una presentación clara y completa del Evangelio, se convirtió en una creyente y te transmitió ese don profético a ti. A los 20 años ya llevabas un estilo de vida dedicado al narcotráfico y justo antes de tu gran arresto, tú en realidad tuviste una advertencia de Dios. Estaba en mi cama, era la noche antes de que fuera a robar nuestro segundo jet de ese mes. Un cena, Robar tu segundo jet y lo dices, lo sueltas con esa ligereza como si no fuera nada. Bueno, es interesante, te cocinan como a una langosta en agua fría, así es como lo hace el enemigo, y poco a poco sube la temperatura, Sid. Y cuando menos te lo esperas, ya estás completamente cocido. Así es como el enemigo nos lleva al pecado. Así que era nuestro segundo jet de ese mes, un jet Cessna Citation II, y se suponía que llegaría en azul y blanco, y en el sueño vi una escena de arresto. El avión no llegó en azul y blanco, sino que llegó en marrón y blanco. Tenía una abolladura en el ala izquierda. No fue a las 8 de la mañana, fue a las 9:05 de la mañana, y nos arrestaron justo allí. Había un Mercedes-Benz, no íbamos a tener el Mercedes allí, así que nada de este sueño tenía sentido porque nada encajaba. Y me desperté con el corazón palpitándome a 1000 por hora y el teléfono suena. Y fui maleducado con mi madre por teléfono. A ver. Te lo entrego. Por favor, salva su vida. No permitas que perezca. Haz todo lo que sea necesario para salvarlo. Te entrego a mi hijo. 24 horas más tarde, este Mercedes-Benz aparece. El avión llega tarde. En vez de a las 8 en punto de la mañana, aparece a las 9:05. Es una operación encubierta inversa con el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, los federales, y habían alquilado un avión la noche anterior con el ala abollada. Era marrón y blanco en lugar de azul y blanco, las 9:05 de la mañana, y terminamos conduciendo este Mercedes-Benz hasta la pista en Boca Ratón, Florida, y de repente aparecen agentes federales como en aviones, trenes y automóviles, y screw doozies en mi oído arruinaron mi mañana de zumo de naranja. No pasé por la casilla de salida, no cobré los $200. Pasé los siguientes 19 años, 6 meses, 1 semana y 1 día en una prisión federal. Me desperté en la penitenciaría de Leavenworth, un lugar donde, si no estás en paz con Dios, siempre te encuentras a solo un latido de corazón del infierno. Pero afortunadamente yo tenía una madre que siempre rezaba por mí.
Pocos meses después de haber llegado a prisión, siendo tú una persona no creyente, Dios te utiliza para realizar sanaciones. Explícanos. Dios me preparó el camino. Creo que cuando Dios tiene un llamado en tu vida, es realmente difícil arruinarlo. Lo que pasó fue que fui divinamente posicionado en una celda de prisión en el edificio 63 de la penitenciaría de Leavenworth, donde el hombre pájaro de Alcatraz realmente tenía a sus pájaros. No fue en California, sino en la penitenciaría de Leavenworth, en Kansas. En ese momento tenía cucarachas, era de cemento y metal, era absolutamente miserable. Así que pasé de vivir en áticos a la casa prisión en la penitenciaría, a lo que llaman la SHU, la unidad de aislamiento, y allí estábamos. Había un hombre en mi celda, su nombre era Shane. Shane tuvo 5 fracturas por compresión y 3 discos herniados en su espalda. Mi coacusado, Vic, era quiropráctico, un quiropráctico con licencia que veía a 100 pacientes por semana. Él no pudo ayudar a Shane por la espalda rota. Todos los días, Shane solía escuchar a un predicador por la radio y él oraba la oración de fe y nada pasaba. Finalmente, un día Vic le dice a Shane: tienes la espalda de un hombre decrépito de 85 años con mala salud. Shane, siempre tendrás problemas de espalda sin importar el tratamiento médico. Y Shane miró a Vic. Él dijo: no recibo eso. Creo firmemente que Dios me sanará y estoy esperando que mi milagro se manifieste. La emisión de radio se encendió y mi mirada se posó en el pobre y desdichado Shane. Él llevaba puestos sus auriculares y entonces dije: Dios, si eres real, no estoy pidiendo esto para mí. Lo estoy pidiendo por Shane, quien afirma ser tu siervo. Te ruego que lo sanes en este preciso instante. Sid, ante mis propios ojos, como un gel transparente, descendió sobre la cabeza de Shane y comenzó a bajar lentamente por sus hombros. Y entonces escuché estos sonidos: pop, pop, crack. Y Shane se quitó los auriculares de la cabeza y entonces procedió a decir: Vic, Dave. Estoy sanado, aleluya, Gundarabasha. Empezó a hablar en lenguas y yo estaba más desconcertado que nadie porque el Dios en el que no creía me puso en posición de orar para que Él respondiera frente a un quiropráctico con licencia que luego examinó a Shane y todos los huesos estaban de nuevo en su posición correcta y él estaba completamente sanado. ¿Sabes lo que esto me está revelando a mí? Es el amor real que Dios nos tiene. Y él amaba profundamente a David. Su amor se extendía también a aquel hombre que se encontraba en la celda. Y por supuesto amaba a ese quiropráctico. Era absolutamente fundamental que todos ellos pudieran presenciar esto. Y después, por favor, cuéntame sobre ese momento tan impactante en que, estando tú en prisión, el propio Jesús se te apareció. Pues un encuentro asombroso, pero quiero compartirles esto. Era la noche previa a mi sentencia, el 6 de junio de 1990, e iba a ser sentenciado al día siguiente y yo ya conocía al Mesías. Y lo que pasó fue que pensé: necesito orar. No había una función real para orar. Era casi por inercia, algo religioso. Y me arrodillé sobre una rodilla para orar. Así de orgulloso era todavía. Y Dios me hizo arrodillarme de rodillas y le dije: Dios, mañana es mi sentencia. Y mi coacusado y la otra persona en la celda se unieron a mí en oración por compasión por mi situación. Y mientras me arrodillaba y oré, eran solo palabras, no había poder alguno en ellas en absoluto. Y mientras me disponía a levantarme de mis rodillas, de repente Dios honró mi oración y la presencia de Dios se volvió tan palpable en aquella habitación y la atmósfera cambió por completo. Y de repente Jesús se apareció ante nosotros, vestido con una túnica de un blanco inmaculado, y se colocó justo frente a la ducha, en el interior de aquella celda de 8 por 16. Permaneció allí, con esa túnica blanca, y luego, lentamente, comenzó a levantar sus brazos. No pronunció ni una sola palabra. Y luego cambió a un rojo escarlata y después a un azul celestial y luego volvió a ser blanco. Y en el preciso momento en que esto estaba ocurriendo, fui completamente inundado por la presencia del Espíritu Santo y empecé a expresarme en diferentes lenguas con una claridad y sonoridad impresionantes, y yo pronunciaba en el idioma inglés aquellas mismas palabras que surgían y se manifestaban en mi pensamiento, palabras que tiempo después logré darme cuenta de que también se encontraban alojadas en la mente de Vic. Saldrían de mi boca, yo las sellaba en este idioma desconocido y luego Vic obtenía la interpretación completa de lo que yo decía y él lo anunciaba de vuelta en inglés. Y todas, menos 2 de las oraciones que hicimos en ese lapso de 2 horas fueron respondidas en 48 horas, según descubrimos. Y Dios, al hacer su movimiento, de repente se desvaneció por completo.
Y de repente esto fue lo que sucedió. Vi una especie de nube en el suelo de la celda de la prisión y era más o menos del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y el Espíritu Santo me dijo, prueba los espíritus. Y entonces miré hacia abajo y les pregunté, ¿conocen ustedes a Jesús? Y en el momento en que pronuncié esas palabras, brotó oro y platino por todas partes y cubrió completamente el suelo de la celda de la prisión. Y yo soy el único que está en el suelo en este preciso instante. Las otras 2 personas están sentadas en sus respectivas camas. Y yo me adentré en aquella nube de su presencia que medía aproximadamente unas 18 pulgadas de altura. Y mientras yo entraba, cada vez que pronunciaba la palabra Jesús, esta nube comenzaba a emitir chispas de oro y de platino. Jesús, oro y platino. Y mientras hacía eso, sentía como una electricidad estática en mis piernas. Y era como un niño pequeño jugando con el padre jugando con un niño pequeño. Pasé de ser un ladrón de jets y un traficante de cocaína a jugar en la presencia de un Dios vivo, porque había sido perdonado y me había vuelto como un niño. Y lo que ocurrió en ese momento fue esto. Escucha las palabras. Bebe de la nube. Fat. Tenía problemas de sinusitis, así que extendí mis manos hacia la nube y al levantar esta nube palpable de su presencia y disponerme a beberla, regresó a sí misma. Y esto ocurrió en 2 ocasiones y el pensamiento que llegó a mi mente fue, tú tienes que acercarte a ello, no esperar que ello venga a ti. Así que me dispuse a humillarme todavía más, permitiendo que Dios me quebrantara profundamente y me arrodillé justo dentro de aquella nube y bebí de esa nube por 3 veces consecutivas y la gloriosa presencia de Dios descendió y se instaló directamente en mis pulmones y subió hasta mis senos paranasales. Y en ese mismo instante fui completamente sanado de todos mis problemas de sinusitis que tenía en ese momento. Por la gracia de Dios en tu vida, pronto te diste cuenta de que poseías un don de sanación. No tenemos tiempo para hablar de todos los milagros que sucedieron en la prisión, pero había un lugar que llamaban el pabellón de la muerte. Cuéntame qué ocurrió allí. Estábamos en Springfield, Missouri, el año era 1996 y había lo que llamábamos una unidad hospitalaria, centro médico para prisioneros federales, así que había unos 850 prisioneros. 450 eran personal obrero, 400 estaban enfermos y algunos en la sala de la muerte. Edificio 3, segundo piso, no podías subir allí porque los presos que subían robaban a los muertos sus sellos y relojes. Así que me dirigí allí un día bajo la guía y la unción del Espíritu Santo y me acompañaba una persona, un delincuente de cuello blanco que había experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Y subimos, y al bajar del ascensor en el segundo piso, el guardia nos recibió. ¿Qué hacen ustedes aquí arriba? Dije, vinimos a orar por los enfermos, señor. Él dice, no van a orar por los enfermos, van a ir a la unidad de aislamiento. Los voy a meter en el calabozo. Dije, estoy bien con eso. De hecho, ambos estamos perfectamente bien con eso. Pero nos gustaría orar por los enfermos primero. ¿Les parece bien? Y él dijo, bueno, ustedes son de otra calaña. Dice, pasen, pasen. Les dijo a las enfermeras, ¿qué creen que debería hacer con ellos? Él dice, si quieren orar por los enfermos, que oren por ellos, después los meten en el agujero. Yo dije, gracias, lo aprecio, iremos con gusto al agujero, pero déjenos orar por los enfermos. Y entonces él dijo, está bien. Él dice, puedes orar por los enfermos, pero tienes que empezar en esta habitación primero. Sid nos llevó a una habitación donde había 3 hombres que estaban en estado comatoso, estaban en coma. Uno tenía los brazos atados y había una red de seguridad que rodeaba completamente la cama. Lo habían golpeado brutalmente con una barra de metal en la zona de pesas de otra instalación porque no había saldado una deuda de drogas y le habían destrozado la cabeza, por lo que ahora padecía un grave daño cerebral. Y mientras él estaba allí, yo pensaba, hombre, esta es una decisión muy difícil, Dios. Tú nos enviaste a nosotros. Hay una gran diferencia entre ser enviado y aquellos que simplemente se fueron. Nosotros fuimos enviados, así que yo sabía que Él estaba con nosotros. Y levanté mis manos y empecé a orar. No hay ninguna presencia. Y transcurrieron aproximadamente 2 minutos y me sentí como un fracaso absoluto. Y precisamente en el momento en que me iba a detener, la presencia de Dios se manifestó tal como lo había hecho en aquella celda años atrás, cuando lo conocí. Y la habitación se impregnó de la atmósfera de Dios. Y este hombre en coma se incorporó. Y fue entonces cuando vi que sus manos estaban atadas y tenía tormento en sus ojos. Y reprendí al demonio de sus ojos. Y de repente llegó la paz y él volvió a caer sobre la cama y quedó inconsciente de nuevo. Y oramos por los otros 2, pidiendo a Dios que sanara. Y bajamos por el pasillo, y un avivamiento de sanación estalló en la sala de los moribundos. Pero mientras bajábamos por el pasillo, a un hombre le habían disparado. Tenía balas en la espalda. Oramos por él.
recuperó la sensibilidad en las piernas. Luego entramos, oramos por capos de la mafia. Salieron de la sala de los moribundos. Uno vivió otros 13 años más. Varias víctimas de SIDA que se encontraban en el pabellón de la muerte salieron de allí y los vimos en el patio y Dios estaba restaurando su salud. Y mientras nos íbamos, el guardia dijo, no los voy a meter en el calabozo, ustedes son la auténtica verdad. Él dijo, realmente no creo en Dios, dice, pero no puedo negar lo que he visto hoy aquí. Y las enfermeras dijeron, cuando los baje en el ascensor, recen por él, lo necesita. Así que rezamos por el guardia. Y él lo aceptó con mucha humildad. No fuimos a ese lugar oscuro ese día. En su lugar se manifestó un mover de Dios. Y el riesgo es fe. Riesgo. Hay momentos en que tienes que atreverte a salir del barco. Cuando has oído que Él te dice, ve y te envía. La presencia de Dios, el don de sanidad, opera en David. Pero la gloria de Dios también se encuentra en este estudio. Y veo a personas siendo sanadas por completo. Cuando regresemos, voy a dejar que David ore por ustedes. Volvemos enseguida. Ahora regresamos a Es Sobrenatural. David finalmente salió de la prisión después de haber cumplido una condena de 20 años y hoy, en la actualidad, se encuentra felizmente casado con, y déjeme asegurarme de pronunciar esto correctamente, la mismísima y deslumbrante señorita América. Tienes una familia tan hermosa y verdaderamente maravillosa, y tienes un ministerio que es realmente asombroso. Y únicamente tengo 2 palabras que decir sobre este asunto. Solo Dios. Ahora, este hombre judío tan agradecido, quiero que ores por todas aquellas personas que se encuentran en situaciones completamente desesperadas, sin ninguna esperanza. La liberación de toda atadura y avanzar con la sabiduría en cada palabra. Ahora mismo, en el nombre de Yeshua, el Mesías Jesús, el mismo que me visitó en una celda de prisión hace más de 30 años, Él te está visitando a ti en este instante porque Él no hace acepción de personas. Pero en este preciso momento, el Señor está obrando tu liberación. Y si tú anhelas esa libertad que solo Él puede darte, simplemente eleva tus manos hacia el cielo, hacia la presencia del Señor, como una poderosa declaración de fe. Ahí viene llegando. En el nombre poderoso del Mesías, yo ato, rompo y quiebro toda cadena de adicción que intente atarme. Cancelo toda asignación de tormento que se haya decretado en la noche en tu contra. Cancelo, anulo y declaro nulo, inválido y sin efecto alguno cada estratagema del enemigo dirigida contra ti. Reescribo tu cronología con los ángeles de Dios ahora mismo, y donde fuiste descarrilado, declaro un reencarrilamiento, volviéndote a poner en las vías con Dios en tu destino para que cumplas tu misión y propósito. Declaro una aprehensión divina de tu destino y proclamo libertad ahora mismo. También quiero abordar ahora mismo algo llamado esperanza aplazada. La esperanza que se demora en llegar entristece el corazón, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 2, pero un deseo que se cumple es como un árbol de vida. Muchas personas a través de esta temporada han experimentado esperanza retrasada, esperanza pospuesta. Ha habido mucha desilusión, mucho cinismo y también amargura, pero ahora mismo en el nombre poderoso del Mesías, el Señor de señores y Rey de reyes, yo rompo esa esclavitud y la saco fuera de ustedes. Ordeno que salga de raíz. Toda planta que no haya sido plantada por mi Padre Celestial debe ser desarraigada ahora mismo. La arrancamos y yo libero la mente que inunda del Señor para traer libertad y para que la verdad prevalezca en este lugar. Y liberación en todas las áreas de tu vida. También quiero invitarte, si nunca has recibido al Mesías en tu corazón, te invito a hacer lo que alguien me invitó a hacer hace más de 30 años. ¿Le entregarás tu vida? ¿Estarás dispuesto a entregar lo que es tuyo a cambio de lo que es de Él? ¿Volverás de verdad a ese ático, a ese lugar privilegiado, el lugar más alto y cercano a Dios, mediante el arrepentimiento? Si es así, me gustaría que rezaras esta oración conmigo. Dios, vengo a ti de la mejor manera que conozco y con toda mi capacidad te entrego mi vida. Creo, Mesías, que moriste por mí en la cruz. Creo que fuiste colgado por mis complejos y ataduras. Y ahora mismo, en este instante, intercambio mi vida por la tuya. Te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo y me des el poder para vivir esta vida. Dame un hambre y una sed profundas por tu palabra, la palabra de Dios, y te lo agradezco de corazón ahora mismo.
Y Sid, estoy viendo a Dios sanar a personas con milagros dentales justo ahora mismo. Coloca tu mano sobre tu mandíbula en el lugar exacto donde has sentido el dolor. Está desarraigando, está derribando, está subvirtiendo, está anulando por completo esta área. Además, te animo a que le pidas a tu cuerpo que te perdone por haberlo maltratado. Este es un punto clave para sanar. Pregúntale a tu cuerpo, dile ahora mismo: cuerpo, no te he tratado con el honor y el respeto que te mereces como debería haberlo hecho. Yo quebranto y anulo todo espíritu supresor, yo quebranto y anulo todo espíritu que está obstaculizando, y yo libero ahora mismo el poder milagroso que está operando. Que el poder del Mesías de Nazaret entre ahora mismo en tu cuerpo. Yo ordeno que la sanación se manifieste en este instante. También veo a Dios sanando problemas de sinusitis ahora mismo. Lo que Él hizo por mí, lo está haciendo por ti. Yo ordeno que eso se abra y que permanezca. Cancelo la renovación automática donde has tenido una serie donde es cíclico. Ya no más. Rompemos el ciclo en este momento para que nunca más vuelva. Nahum 1:9 dicen: la aflicción no se levantará por segunda vez. So everyone, Sindor. Y lo último que veo al Señor haciendo ahora mismo, Él te está entregando una armadura completamente nueva. Hay una actualización de armadura, porque la necesitaremos para la gloria que está por venir. Estás a punto de entrar en Hechos capítulo 29, donde no existe un Hechos capítulo 29 en el libro de los Hechos, pero Él está a punto de empezar a escribirlo a través de tu propia vida. Oh, y Sid, una última cosa que tengo que compartir contigo. Al salir de la sala de los moribundos, después de esa sanación, volvimos a la habitación del hombre en coma y entré, levanté mis manos y al instante la presencia de Dios se hizo presente. Y Él se incorporó y me miró anhelando ver algo. Y que lo guié para que la oración tan del pecador. A pesar de que no podía hablar, él le asintió aquí con la cabeza. Y pudo contemplar algo completamente diferente a mi propia imagen. Y entonces una profunda sensación de paz y serenidad se apoderó de su mirada, y con una calma increíble volvió a recostarse suavemente sobre el lecho. Descubrimos que 9 minutos después entró en la eternidad. Entró con la camisa humeando desde una celda. El diablo no pudo matarlo por la eternidad. Llénese de la gloria de Dios.